A las 5:47 de la mañana de un frío jueves por la mañana de noviembre de 2019, Danny Collins estaba reemplazando metódicamente 19 millones de dólares en dinero del cártel por falsificaciones en un garaje industrial a las afueras de El Paso. Las manos callosas del recolector de basura de 38 años se movían con precisión quirúrgica, su experiencia en ingeniería guiando cada movimiento calculado. Cada paquete de $50,000 estaba envuelto en el mismo plástico industrial que el cártel de Juárez usaba para transportar ganancias de vuelta a México. Las falsificaciones producidas por el maestro falsificador Tommy Rizzo eran prácticamente indistinguibles de la moneda real. Tenía 3 minutos y 47 segundos antes de que Carlos Méndez, del restaurante Casa Verde, sospechara que algo andaba mal con la recogida de basura rutinaria. El último paquete se colocó en su sitio. Danny selló las bolsas con precintos municipales, las cargó en su camión de Collins Waste Management y echó un último vistazo a la fortuna. Antes de contarte la historia completa, solo te pido un pequeño favor. Asegúrate de suscribirte al canal, dale a me gusta y déjame un comentario con la ciudad desde la que nos ves. Siempre es increíble ver hasta dónde llega esta audiencia. La historia de cómo Danny Collins, un ex ingeniero de software convertido en recolector de basura, llegó a robar 19 millones de dólares a uno de los cárteles de drogas más peligrosos de México, comenzó en una mañana aparentemente ordinaria de agosto, 3 meses antes del atraco. Danny guió su camión de gestión de residuos por las calles antes del amanecer del Distrito Industrial de El Paso, siguiendo la misma ruta que había conducido durante los últimos 2 años. A sus 38 años, se movía con la tranquila resignación de un hombre cuyos sueños habían sido sistemáticamente desmantelados por circunstancias fuera de su control. Sus anchos hombros soportaban el peso tanto del trabajo físico como de la aplastante carga financiera que se había convertido en su realidad diaria. Una vez, Danny Collins había sido Daniel Collins, ingeniero de software senior en Innovate Solutions, una prometedora startup tecnológica que había quemado capital de riesgo durante la crisis financiera de 2008. Su apartamento había estado lleno de computadoras de última generación y la energía optimista de un joven profesional en ascenso. Ahora vivía en una unidad estrecha de 2 dormitorios, compartiendo espacio con crecientes facturas y la preocupación constante por el deterioro de la salud de su madre. Mary Collins estaba muriendo de cáncer de páncreas en etapa 4. Los tratamientos experimentales que le ofrecían su única esperanza de supervivencia costaban $15,000 al mes, dinero que la pequeña empresa de gestión de residuos del padre de Danny, Frank, no podía proporcionar. Su negocio familiar, Collins Waste Management, empleaba a 12 personas y servía al corredor industrial de El Paso con el tipo de servicio personal que las empresas más grandes no podían igualar. Pero el servicio personal no generaba el tipo de ingresos necesarios para combatir el cáncer. La deuda de préstamos estudiantiles de Danny de $180,000 había parecido manejable cuando ganaba el salario de un ingeniero de software. Ahora, trabajando para la empresa de su padre por $38 la hora, representaba una vida de servidumbre. Su novia, Sara, sin darse cuenta de la magnitud total de su crisis financiera, había comenzado a hablar de matrimonio e hijos, conversaciones que se sentían como pesos adicionales a una carga ya insoportable. El restaurante Casa Verde había estado en la ruta de Danny los jueves durante 8 meses. Ubicado en un almacén reformado en el distrito industrial, servía auténtica cocina mexicana a los trabajadores y camioneros que pasaban por la zona. El propietario, Carlos Méndez, siempre estaba presente durante la recogida de basura matutina, supervisando personalmente la retirada de lo que él afirmaba que eran bolsas de residuos de cocina inusualmente pesadas. Carlos era un hombre nervioso de unos 50 años con el pelo prematuramente canoso y ojos que nunca se encontraban directamente con los de Danny. Insistía en ayudar a cargar las bolsas él mismo y siempre le daba a Danny una propina de $50 por ser cuidadoso con los residuos del restaurante. La propina era lo suficientemente generosa como para ser memorable, pero no tan grande como para atraer atención no deseada. En esta particular mañana de jueves, mientras Danny maniobraba una de las bolsas más pesadas en su camión, el plástico se abrió por un punto de tensión. Paquetes sellados al vacío cayeron sobre el asfalto, su contenido inconfundible a través del envoltorio de plástico transparente. Fajos de billetes, cuidadosamente organizados por denominación,
habían sido disfrazados entre lo que parecía ser desperdicios de comida. Carlos se movió con velocidad desesperada para recoger los paquetes. Sus manos temblaban mientras los metía de nuevo en una bolsa de repuesto que sacó de detrás del contenedor de basura del restaurante. Su explicación llegó en un inglés rápido y entrecortado sobre viejos recibos de caja que el restaurante guardaba con fines fiscales. Pero su pánico era evidente. Danny ayudó a recoger los paquetes, manteniendo la fachada de un trabajador que simplemente hacía su trabajo, pero su mente analítica ya estaba procesando lo que había presenciado. La formación en ingeniería que una vez había trazado arquitecturas de software, ahora calculaba pesos, volúmenes y patrones. Las bolsas de Casa Verde eran consistentemente más pesadas de lo que justificarían los residuos normales de un restaurante. La recogida siempre ocurría los jueves exactamente a las 6 de la mañana, cuando el distrito industrial aún estaba en gran parte vacío. El nerviosismo de Carlos sugería algo mucho más significativo que la documentación fiscal. Esa noche, Danny se sentó en la pequeña sala de estar de su apartamento, ostensiblemente viendo la televisión mientras su mente repasaba las implicaciones del descubrimiento de la mañana. Sara se había acostado temprano, agotada por su trabajo como técnica médica en el hospital local. Ella había mencionado de nuevo que varios de sus colegas estaban formando familias, dejando caer indirectas sobre su propio futuro, que Danny eludía con facilidad practicada. Su computadora portátil, una máquina envejecida que había sobrevivido desde sus días de ingeniero de software, estaba abierta sobre la mesa de café. En cuestión de horas, Danny había penetrado el rudimentario sistema informático de Casa Verde mediante una combinación de ingeniería social y ataques básicos de inyección SQL. El negocio legítimo del restaurante generaba ingresos modestos, pero su sistema de pago a proveedores mostraba irregularidades que pintaban un panorama diferente. Grandes transacciones en efectivo aparecían en los libros cada jueves, descritas como pago a proveedores de alimentos especializados que no parecían existir cuando Danny rastreó su información de registro. Los montos variaban, pero siempre caían dentro de los umbrales de declaración que evitarían activar la supervisión bancaria federal. Alguien estaba usando Casa Verde para lavar cantidades sustanciales de efectivo, procesándolo a través de las cuentas del restaurante antes de transferirlo a destinos en México. La investigación de Danny sobre Carlos Méndez reveló a un hombre sin antecedentes penales, pero con conexiones que planteaban interrogantes. Los registros de propiedad mostraban que Carlos había comprado Casa Verde en efectivo 3 años antes, a pesar de no tener ingresos documentados suficientes para tal transacción. Su historial laboral anterior era escaso, con largos periodos de inactividad que sugerían un trabajo indocumentado o actividades que prefería mantener en privado. Las piezas formaron un cuadro que la mente analítica de Danny no podía ignorar. Casa Verde era una fachada para operaciones de lavado de dinero, muy probablemente conectadas con el tráfico de drogas, que movía miles de millones de dólares entre México y Estados Unidos cada año. El efectivo que había visto esa mañana representaba solo una semana de dinero sucio procesado a través de los libros del restaurante. A medida que agosto se convertía en septiembre, la condición de la madre de Danny empeoró. Los tratamientos convencionales cubiertos por su seguro habían fallado, y el protocolo experimental recomendado por su oncólogo en el MD Anderson Cancer Center en Houston requería acción inmediata. El tratamiento no garantizaba el éxito, pero representaba la única oportunidad restante de Mary Collins para sobrevivir. El costo era asombroso: $15,000 al mes durante al menos 6 meses, con gastos adicionales de viaje y alojamiento en Houston. Frank Collins ya había hipotecado el negocio familiar y agotado sus ahorros para la jubilación. El seguro médico de la familia, ya limitado por los tratamientos convencionales de Mary, clasificaba la terapia experimental como en investigación y por lo tanto no cubierta. Danny se encontró calculando las matemáticas imposibles de su situación. Su salario actual, incluso con horas extras, no podía cubrir su deuda existente mientras contribuía significativamente al tratamiento de su madre. Una segunda hipoteca sobre el negocio ya apalancado de Frank era imposible. Los préstamos bancarios requerían verificación de ingresos que revelarían la precaria situación financiera de la familia. Cada jueves por la mañana, Danny observaba a Carlos Méndez supervisar la carga de bolsas que contenían más dinero del que la familia Collins vería en toda una vida. La ironía era imposible de ignorar.
El dinero de las drogas, que había destruido innumerables familias y comunidades, pasaba por sus manos mientras su propia familia se enfrentaba a la destrucción financiera. El cálculo moral comenzó lentamente, casi imperceptiblemente. Danny siempre se había considerado un hombre honesto, alguien que creía en trabajar duro y seguir las reglas. Pero las reglas parecían diseñadas para proteger a personas como Carlos Méndez, mientras abandonaban a familias como la suya. El dinero que fluía por Casa Verde representaba ganancias de la miseria humana. Cocaína y heroína que mataban niños y destruían barrios. Tomar una porción de ese dinero para salvar la vida de su madre parecía menos un robo y más una cuestión de justicia. A principios de octubre, Danny se había convencido a sí mismo de que una bolsa de dinero no se echaría de menos del envío semanal. El cártel procesaba millones de dólares a través de múltiples operaciones en todo el suroeste. Una sola bolsa podría atribuirse a errores de conteo o a pequeños desvíos por parte de operativos de bajo nivel. El riesgo parecía manejable, especialmente sopesado contra la certeza de la muerte de su madre sin tratamiento. Pero la formación en ingeniería de Danny exigía más que ilusiones. Si iba a hacer esto, necesitaba un plan que tuviera en cuenta cada variable y contingencia. Esto no iba a ser una toma desesperada de dinero rápido. Sería una operación cuidadosamente orquestada que minimizaría el riesgo y maximizaría la posibilidad de éxito. La transformación de Danny, de hijo desesperado a criminal calculador, comenzó con las metódicas habilidades de observación que lo habían convertido en un ingeniero de software exitoso. Durante 2 semanas de octubre, dedicó cada momento libre a estudiar la operación de Casa Verde con la intensidad de una tesis doctoral. La rutina diaria del restaurante seguía patrones predecibles. Carlos llegaba cada mañana a las 4:30 de la mañana, una hora antes que su personal legítimo. Pasaba 30 minutos en la oficina trasera, presumiblemente contando y preparando el dinero para la recogida. Las bolsas siempre estaban listas para cuando el camión de Danny llegaba a las 6 de la mañana, y Carlos insistía en supervisar personalmente su carga. Danny notó que el comportamiento de Carlos los jueves difería sutilmente de otros días. El propietario del restaurante estaba más alerta, escaneando las calles vacías en busca de cualquier señal de actividad inusual. Se posicionaba para mantener contacto visual tanto con las bolsas de basura como con el área circundante mientras Danny trabajaba. Estas no eran las acciones de un hombre que eliminaba residuos rutinarios. Eran las precauciones de alguien que manejaba carga valiosa y peligrosa. El dinero en sí seguía un protocolo de empaquetado consistente. Cada bolsa contenía aproximadamente de 12 a 15 fardos sellados al vacío, envueltos en plástico resistente diseñado para proteger contra la humedad y los olores. Los fardos estaban rodeados de residuos de alimentos reales, pozos de café, cáscaras de vegetales y servilletas usadas, que desalentarían la inspección casual mientras proporcionaban una cobertura legítima para el peso y el volumen de la bolsa. Usando su computadora portátil por las noches, Danny expandió su investigación digital en la red de lavado de dinero más amplia. Los registros financieros de Casa Verde mostraron conexiones con una docena de establecimientos similares en El Paso, Tucson y Albuquerque. El patrón era consistente. Pequeños restaurantes familiares en áreas industriales, comprados en efectivo por propietarios con documentación mínima de ingresos previos. La belleza de la operación residía en su simplicidad. Los restaurantes generaban grandes cantidades de efectivo legítimamente, lo que hacía casi imposible distinguir entre los ingresos por ventas de alimentos y el dinero del tráfico de drogas. El efectivo se depositaba en pequeñas cantidades en múltiples cuentas bancarias y luego se transfería por cable a negocios en México que existían solo en papel. Para cuando el dinero llegaba a su destino final, había sido lavado a través de tantas transacciones que rastrear su origen se volvía prácticamente imposible. El análisis de Danny sugirió que la recogida de los jueves de Casa Verde representaba aproximadamente entre 2 y 3 millones de dólares por semana. En el transcurso de un mes, la operación lavaba entre 8 y 12 millones de dólares a través de este único restaurante. La escala era asombrosa y creaba una oportunidad que las circunstancias desesperadas de Danny hacían cada vez más atractiva. Pero la oportunidad sin capacidad seguía siendo una mera fantasía. Danny necesitaba resolver los problemas prácticos de robar dinero a personas que mataban por provocaciones mucho menores.
La respuesta del cártel al robo era legendaria por su brutalidad, y Carlos Méndez sería considerado responsable de cualquier fondo desaparecido, independientemente de cómo ocurriera la pérdida. La solución se le ocurrió a Danny durante una noche de insomnio a fines de octubre, mientras estaba sentado junto a la cama del hospital de su madre, observándola dormir. Mary Collins había perdido 13 kilos desde su diagnóstico, y los tratamientos convencionales la habían dejado débil y con náuseas. La terapia experimental representaba una esperanza, pero una esperanza que se hacía más distante con cada día que pasaba a medida que los recursos financieros de la familia disminuían. Danny se dio cuenta de que no necesitaba robar el dinero, necesitaba reemplazarlo. Si el cártel recibía bolsas que contenían el peso esperado y el contenido aparente, el engaño podría no ser descubierto hasta que el dinero llegara a México para el conteo final. Para entonces, suponiendo que pudiera producir falsificaciones convincentes, la investigación se centraría en el lado mexicano de la operación en lugar del punto de recolección en El Paso. El plan requería acceso a un falsificador capaz de producir billetes que pasaran una inspección casual. El padre de Danny había pasado décadas en la industria de la construcción de El Paso, construyendo relaciones con subcontratistas que operaban en las zonas grises entre los negocios legítimos y la criminalidad absoluta. Entre los contactos de Frank Collins estaba Tommy Rizzo, un maestro artesano especializado en la falsificación de documentos, y que ocasionalmente había producido billetes realistas para producciones cinematográficas y elaboradas bromas. Tommy era un hombre pequeño y nervioso de unos 60 años que operaba desde una imprenta que legítimamente producía tarjetas de presentación e invitaciones de boda. Su trabajo ilegal se realizaba en un sótano insonorizado, lleno de equipos de impresión especializados y estaciones de procesamiento químico. Danny se acercó a él con cautela, al principio afirmando necesitar documentos de identificación falsos para un caso de inmigración que involucraba a la familia de Sara. La conversación evolucionó gradualmente durante varias visitas. Danny se enteró de que el trabajo de Tommy con la moneda había evolucionado más allá de la simple falsificación hasta la producción de dinero de utilería para producciones de cine y televisión. Sus billetes podían engañar a la mayoría de la gente bajo un examen casual, aunque no sobrevivirían al escrutinio de los cajeros de banco o equipos de detección sofisticados. Para la operación de Casa Verde, una inspección casual era suficiente. Los contadores de dinero del cártel en México eventualmente descubrirían el engaño, pero no hasta que los billetes hubieran sido transportados a través de fronteras internacionales e integrados en los sistemas financieros de la organización. El retraso complicaría cualquier investigación y dificultaría precisar dónde se había producido la sustitución. El precio de Tommy por producir 19 millones de dólares en billetes falsos era de $500,000, una tarifa sustancial, pero que aún dejaba a Danny con suficiente dinero para financiar el tratamiento de su madre y proporcionar seguridad financiera a su familia. El plazo de producción era de 3 semanas, durante las cuales Tommy necesitaría especificaciones detalladas sobre la apariencia, el envejecimiento y el empaquetado de los billetes. Danny proporcionó medidas exactas y fotografías de los paquetes que había observado, junto con muestras de los materiales de empaquetado sellados al vacío que usaba Carlos. Cada detalle debía ser perfecto, desde la ligera decoloración que provenía del almacenamiento prolongado hasta la forma específica en que se doblaban y empaquetaban los billetes. Una sola inconsistencia podría generar sospechas que desbaratarían toda la operación. Mientras Tommy trabajaba en las falsificaciones, Danny comenzó a preparar la infraestructura para el atraco. Alquiló un garaje industrial bajo un nombre falso, pagando en efectivo 6 meses por adelantado y usando documentos de identificación falsos que Tommy le había proporcionado como parte de su acuerdo. El garaje estaba ubicado en una zona industrial ligera a 15 minutos de Casa Verde, lo suficientemente lejos como para evitar sospechas, pero lo suficientemente cerca como para mantener el estricto cronograma que requería la operación. Danny también comenzó a modificar su rutina diaria para establecer patrones que parecerían normales después del robo. Comenzó a tomar rutas tortuosas entre las paradas de sus rondas de recolección de basura, alegando evitar la congestión del tráfico, mientras en realidad se familiarizaba con rutas de escape alternativas. Compró un segundo teléfono celular y estableció cuentas con intercambios de criptomonedas,
preparándose para convertir y ocultar el dinero robado rápidamente si la investigación avanzaba más rápido de lo anticipado. El aspecto más desafiante de la preparación fue mantener la normalidad en sus relaciones personales. Sarah había comenzado a notar la distracción y los cambios de humor de Danny, atribuyéndolos al estrés por la condición de su madre. Frank Collins observó las ausencias nocturnas de su hijo y los recados inexplicables con la mirada preocupada de un padre que presentía problemas, pero no podía identificar su origen. La relación de Danny con su madre se convirtió tanto en su motivación como en su mayor fuente de culpa. Mary Collins había criado a su hijo para que creyera en la honestidad y el trabajo duro, valores que habían guiado a la familia a través de décadas de lucha financiera sin recurrir a atajos criminales. La ironía de que Danny se preparaba para traicionar todo lo que ella le había enseñado para salvarle la vida, creó una carga psicológica que se hacía más pesada con cada día que pasaba. A mediados de noviembre, los preparativos estaban completos. Tommy había producido moneda que era prácticamente indistinguible de la real, completa con un envejecimiento y patrones de desgaste apropiados. El garaje industrial estaba equipado con todo lo que Danny necesitaba para ejecutar el cambio de manera rápida y eficiente. Se habían planeado y practicado rutas de transporte y escape alternativas. La única variable restante era el momento. Danny necesitaba ejecutar el atraco durante un periodo en el que su ausencia de la rutina normal no se notara de inmediato, y en el que el dinero robado pudiera ser escondido y convertido antes de que se descubriera el engaño en México. El programa de transporte del cártel sugería que el dinero recogido el jueves por la mañana no llegaría a su destino final hasta el martes siguiente, lo que proporcionaba casi una semana de tiempo de anticipación. Todo estaba listo. Danny había planeado y preparado con la minuciosidad que lo había convertido en un ingeniero exitoso, pero estaba a punto de descubrir que ninguna cantidad de preparación podía dar cuenta por completo del peso psicológico de cruzar la línea de un ciudadano honesto a un criminal. La mente ingenieril que había trazado cada detalle de la operación no podía calcular el costo para su alma. El jueves 14 de noviembre de 2019 comenzó como cualquier otro día en la rutina cuidadosamente orquestada de Danny Collins. Llegó al depósito de Collins Waste Management a las 4:45 de la mañana. Realizó su inspección previa al viaje del camión de basura y revisó sus asignaciones de ruta con el despachador. Nada en su comportamiento sugería que esto sería otra cosa que un día rutinario, más de recolección de residuos industriales del Distrito Comercial de El Paso. El dinero falso ocupaba un compartimento oculto que Danny había instalado detrás de la zona de carga legítima del camión. 19 millones de dólares en billetes falsos cuidadosamente elaborados, empaquetados y embalados para que coincidieran exactamente con los protocolos de transporte del cártel, esperaban su momento de despliegue. La mano de obra de Tommy Rizzo era excepcional. Incluso Danny, que había estudiado cientos de fotografías de la moneda original, no podía distinguir entre lo real y lo falso sin un examen minucioso. La ruta de Danny esa mañana incluía 7 paradas antes de Casa Verde, dándole tiempo para adaptarse al ritmo familiar de recolección de basura, mientras controlaba la adrenalina que amenazaba con abrumar su cuidadosamente mantenida compostura. Cada tarea rutinaria, vaciar contenedores de basura, actualizar registros de recolección, intercambiar bromas con los trabajadores del turno temprano, sirvió como un pequeño ancla a la normalidad antes de que cambiara irrevocablemente el curso de su vida. Casa Verde parecía inalterada cuando el camión de Danny dobló la esquina a las 5:58 de la mañana. Las luces exteriores del restaurante iluminaban el muelle de carga vacío, donde Carlos Méndez esperaba con las 12 bolsas que contenían la recolección semanal de dinero de drogas lavado. El patrón de comportamiento de Carlos era consistente con los jueves anteriores. Energía nerviosa, vigilancia constante del área circundante y atención obsesiva al proceso de carga. 2 detalles llamaron inmediatamente la atención de Danny. Primero, Carlos estaba acompañado por 2 hombres que Danny nunca había visto antes. Jóvenes hispanos que se comportaban con la atención alerta de la seguridad profesional. Segundo, el propio Carlos parecía más agitado de lo normal, revisando su reloj repetidamente y escaneando las calles vacías con evidente ansiedad. Danny se obligó a proceder con normalidad, dando marcha atrás a su camión hasta el muelle de carga y comenzando la transferencia rutinaria de bolsas del restaurante a su vehículo.
La presencia de seguridad adicional complicaba su plan, pero no necesariamente lo descarrilaba. Los hombres extra estaban concentrados en amenazas externas, no en la posibilidad de que el propio recolector de basura pudiera representar un peligro. Carlos supervisó la carga con su intensidad habitual, pero Danny notó que el dueño del restaurante estaba contando las bolsas 2 veces, comparando su recuento con una lista escrita a mano. El dinero era inusualmente importante esta semana, quizás fondos para una operación importante o pago por un envío significativo de drogas. Las apuestas eran más altas de lo que Danny había anticipado, lo que hacía que tanto la recompensa como el riesgo fueran proporcionalmente mayores. El proceso de carga duró 8 minutos, un poco más de lo habitual debido a las precauciones de seguridad adicionales de Carlos. Danny mantuvo una conversación casual sobre el clima y los deportes locales, mientras calculaba internamente el tiempo y las distancias. El garaje industrial estaba a 11 minutos en coche a velocidad normal, más 4 minutos para el proceso de sustitución, más 9 minutos para regresar, un total de 24 minutos dentro del margen de error de su rutina de recolección normal. Mientras Danny aseguraba la última bolsa en su camión, Carlos se acercó con la propina habitual de $50, pero en lugar de simplemente entregar el dinero, el dueño del restaurante estudió el rostro de Danny con una intensidad incómoda. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, pronunciadas en un inglés acentuado que tenía inconfundibles matices de amenaza. Carlos le recordó a Danny la importancia de tener cuidado con los residuos de Casa Verde, enfatizando que el éxito del restaurante dependía de un servicio confiable de socios de confianza. Mencionó que sabía que Danny había estado trabajando la ruta durante meses y siempre había demostrado total profesionalidad. El trasfondo era claro. Carlos estaba evaluando la confiabilidad de Danny mientras lo advertía simultáneamente sobre las consecuencias de traicionar esa confianza. Danny aceptó la propina y le aseguró a Carlos que el negocio de Casa Verde era importante para Collins Waste Management. Prometió un servicio continuo y confiable y expresó su agradecimiento por la asociación constante del restaurante. Cada palabra fue calculada para reforzar su imagen como un simple trabajador que no quería más que completar su ruta y cobrar su cheque de pago. El viaje al garaje industrial requirió un autocontrol extraordinario. Las manos de Danny apretaron el volante con la suficiente fuerza como para dejar marcas, y su ritmo cardíaco se elevaba a niveles que lo mareaban. Las bolsas en la parte trasera de su camión contenían suficiente dinero para resolver todos los problemas financieros que enfrentaba su familia, pero también representaban una sentencia de muerte si se descubría su plan. La puerta enrollable del garaje se abrió para revelar el área de preparación que Danny había preparado durante las semanas anteriores. Mesas de trabajo posicionadas para una máxima eficiencia, bolsas de repuesto precargadas con paquetes falsificados y básculas digitales para verificar la consistencia del peso. Cada herramienta y superficie había sido dispuesta para minimizar el tiempo requerido para el proceso de sustitución. Danny trabajó con precisión mecánica, transfiriendo cada bolsa de su camión al área de trabajo y reemplazando metódicamente el dinero real con alternativas falsificadas. Los paquetes eran más pesados de lo que había anticipado. No solo moneda, sino también monedas y lo que parecían ser metales preciosos mezclados con el efectivo. El cártel estaba moviendo algo más que solo ganancias de drogas. Estaban transfiriendo riqueza en múltiples formas. Cada paquete requería un manejo cuidadoso para preservar la integridad del empaque, que engañaría la inspección casual. Danny fotografió la disposición original antes de hacer cualquier cambio, asegurándose de que las bolsas de reemplazo coincidieran exactamente con la apariencia y la distribución del peso del original. El dinero falsificado era lo suficientemente convincente como para pasar el examen visual, y Tommy había incluido tiras de metal y tratamientos químicos que engañarían los métodos de detección básicos. El proceso de sustitución tomó 18 minutos, 6 minutos más de lo planeado, pero aún dentro de los parámetros aceptables. La experiencia de Danny en ingeniería resultó invaluable, lo que le permitió trabajar sistemáticamente a través del intercambio mientras mantenía la conciencia del tiempo y las posibles complicaciones. El dinero real, casi 19 millones de dólares en efectivo y metales preciosos, yacía esparcido por el suelo del garaje como el contenido del cofre del tesoro de un niño. Cargar las bolsas llenas de falsificaciones de nuevo en su camión requirió un cuidado adicional para asegurar que nada en su apariencia externa alertaría a Carlos o a su equipo de seguridad sobre la sustitución.
Danny organizó las bolsas exactamente en la misma configuración que habían ocupado durante el transporte desde Casa Verde, haciendo coincidir incluso detalles menores como qué asas miraban en qué dirección. El viaje de regreso a Casa Verde puso a prueba la capacidad de Danny para compartimentar el estrés y mantener la compostura profesional. Cada semáforo parecía durar una eternidad. Cada coche de policía representaba un desastre potencial, y cada llamada de radio de su despachador podría anunciar el descubrimiento de su crimen. Pero las calles permanecieron normales. El tráfico de radio era rutinario, y Casa Verde estaba inalterada cuando llegó para completar la entrega. La inspección de Carlos de las bolsas de vueltas fue superficial, pero minuciosa. Verificó el recuento, comprobó que el empaque parecía intacto y confirmó que las bolsas se sentían apropiadamente pesadas. La naturaleza sospechosa del dueño del restaurante jugó a favor de Danny. Su enfoque estaba en amenazas externas y posible vigilancia gubernamental, no en la posibilidad de que su confiable recolector de basura se hubiera convertido en su mayor enemigo. La transferencia de bolsas del camión de Danny al vehículo de transporte del cártel se llevó a cabo con la misma precisión que había caracterizado la recogida de la mañana. Carlos supervisó mientras su equipo de seguridad mantenía la conciencia perimetral, vigilando a las fuerzas del orden o a organizaciones rivales que pudieran intentar interceptar el envío. Ninguno de ellos sospechó que el dinero que protegían con sus vidas ya había sido robado y reemplazado por papel sin valor. Danny recogió su propina habitual y confirmó el horario de recogida de la próxima semana con Carlos antes de salir de Casa Verde por última vez como un recolector de basura honesto. Las paradas restantes en su ruta se completaron en un borrón de rutina mecánica, su mente procesando simultáneamente la magnitud de lo que había logrado y comenzando a planificar las consecuencias que inevitablemente seguirían. Al mediodía, el camión que contenía 19 millones de dólares en billetes falsos cruzaba el puente hacia Juárez, comenzando el viaje que finalmente entregaría el engaño de Danny a las salas de conteo controladas por algunos de los criminales más peligrosos de México. El descubrimiento aún tardaría días, pero cuando llegara la respuesta sería rápida y brutal. Danny terminó su turno y regresó al depósito como si nada hubiera cambiado. Completó su inspección del vehículo después del viaje, archivó sus informes de ruta e intercambió bromas rutinarias en el lugar de trabajo con sus colegas. Pero todo había cambiado. En el lapso de una sola mañana, Danny Collins había cruzado la línea de ser una víctima desesperada de las circunstancias a ser un criminal que había robado más dinero del que la mayoría de la gente podría imaginar. El garaje industrial ahora contenía suficiente riqueza para financiar el tratamiento de su madre, pagar sus préstamos estudiantiles y proporcionar seguridad financiera a su familia por el resto de sus vidas. Pero esa riqueza venía con un precio que Danny apenas comenzaba a comprender. Había cometido un crimen contra personas que respondían al robo con tortura y asesinato, y tenía aproximadamente una semana para convertir su fortuna robada en seguridad antes de que comenzara la cacería. Las primeras 72 horas después del atraco transcurrieron con una normalidad engañosa. Danny mantuvo su horario de trabajo regular, visitando a su madre en el hospital cada noche. El dinero robado permaneció escondido en el garaje industrial mientras esperaba el inevitable descubrimiento de que 19 millones de dólares habían sido reemplazados por falsificaciones. El comportamiento de Danny reflejaba una compartimentalización psicológica extraordinaria. Durante el día funcionaba normalmente como recolector de basura e hijo devoto, completando las rutas de manera eficiente y manteniendo relaciones amistosas con sus colegas. Pero las noches contaban una historia diferente. Incapaz de dormir, despertándose sobresaltado con el corazón acelerado y las sábanas empapadas de sudor, revisando obsesivamente los informes de noticias y el tráfico del escáner de la policía en busca de cualquier indicio de que el robo hubiera sido descubierto. El domingo por la noche, 3 días después del atraco, Danny dio su primer paso hacia la conversión de la fortuna robada. Regresó al garaje industrial y comenzó a documentar los 18.5 millones de dólares en efectivo y metales preciosos. El dinero llenaba 6 maletas grandes, con espacio adicional para monedas de oro y lingotes de platino mezclados con la moneda. El tratamiento experimental contra el cáncer comenzó el lunes por la mañana. Mary Collins fue ingresada en el Centro de Cáncer MD Anderson en Houston
para recibir inmunoterapia combinada con radiación dirigida. Danny llevó a su madre personalmente, luchando con el conocimiento de que su tratamiento estaba siendo financiado a través del crimen. Mary se mantuvo optimista, hablando de planes navideños y la esperanza de ver a sus nietos. Su fe hacía que la traición de Danny a sus valores fuera aún más dolorosa. El descubrimiento llegó el martes por la mañana, exactamente como Danny había predicho. El dinero falso fue detectado durante el procesamiento rutinario en una instalación del cártel en Guadalajara, 18 horas después de cruzar la frontera. La respuesta fue inmediata y devastadora. Rafael Vega, el líder del cártel responsable de las operaciones de lavado de dinero en el suroeste, era legendario por su violencia, incluso entre los narcotraficantes mexicanos. El robo de 19 millones de dólares representó tanto un insulto personal como un desafío a su autoridad, exigiendo una respuesta inmediata. La investigación de Vega comenzó asumiendo un robo interno. Cuando los operativos de bajo nivel fueron absueltos mediante interrogatorios brutales, la atención se centró en los puntos de recolección. Casa Verde era la única instalación que había procesado un envío lo suficientemente grande como para dar cuenta del dinero desaparecido. Carlos Méndez recibió una sentencia de muerte disfrazada de llamada telefónica amable a las 3:30 de la mañana del miércoles. El representante de Vega le pidió a Carlos que viajara inmediatamente a un almacén en Juárez para una reunión de negocios. Carlos reconoció el verdadero significado. Había estado en el lavado de dinero el tiempo suficiente para saberlo. El interrogatorio de 6 horas a Carlos empleó técnicas profesionales diseñadas para extraer información precisa bajo estrés extremo. Proporcionó información detallada sobre las operaciones de Casa Verde, insistiendo en que había supervisado personalmente la recogida del jueves y que nada inusual había ocurrido. Surgió un detalle potencialmente significativo. Danny Collins había parecido ligeramente más nervioso de lo habitual, una observación que en su momento se descartó como estrés laboral. Los investigadores de Vega llegaron a El Paso el jueves por la mañana, haciéndose pasar por empresarios que realizaban auditorías rutinarias. El nombre de Danny Collins surgió durante las entrevistas y la revisión de los registros de proveedores de servicios. Las verificaciones de antecedentes revelaron el perfil perfecto. Un exingeniero de software con habilidades técnicas, una deuda sustancial y una madre muriendo de cáncer. Exactamente el tipo de persona lo suficientemente desesperada como para robar al cártel y lo suficientemente inteligente como para planear un atraco sofisticado. El viernes por la mañana, exactamente una semana después del robo, equipos de vigilancia estaban posicionados alrededor del apartamento de Danny, las instalaciones de su padre y el hospital. Danny había anticipado la vigilancia, pero había esperado más tiempo. Notó las señales el viernes por la tarde. Sedanes que aparecían con demasiada frecuencia en sus espejos retrovisores. Extraños que estudiaban su vehículo en el estacionamiento del hospital. Cambios sutiles en el comportamiento de las personas durante las actividades rutinarias. La presión psicológica transformó la compostura de Danny en un pánico apenas controlado. Era incapaz de concentrarse, saltaba con los sonidos, revisaba obsesivamente las cerraduras. El sueño se volvió imposible y su apetito desapareció. El peso de su crimen, combinado con la certeza de una retribución violenta, derribó las barreras mentales que había construido para justificar sus acciones. El aspecto más doloroso fue cómo la vigilancia afectó sus visitas a su madre. La terapia experimental mostró resultados prometedores. Los escáneres indicaron que la progresión del cáncer se había ralentizado significativamente. Mary estaba respondiendo bien, recuperando fuerza y optimismo. Pero las visitas de Danny se habían vuelto peligrosas para ambos. Cada momento con su familia aumentaba el riesgo de que personas inocentes quedaran atrapadas en la violencia que se acercaba. Para el domingo, una semana después del atraco, Danny se dio cuenta de que su ventana de escape se estaba cerrando rápidamente. Los equipos de vigilancia habían identificado sus patrones y notarían cualquier desviación. Convertir el efectivo en criptomoneda requería acceso a equipos y servicios monitoreados. Carlos Méndez llevaba desaparecido 4 días. Un mensaje claro sobre las intenciones del cártel. Danny tenía quizás 48 horas antes de que los operativos pasaran de la vigilancia a la captura. Captura significaba tortura, interrogatorio y ejecución. Todo lo que Danny se había esforzado por lograr, el tratamiento de su madre, la seguridad financiera de su familia,
su propia supervivencia, ahora dependía de su capacidad para desaparecer por completo antes de que el cártel cerrara su trampa, cuidadosamente construida. La noche del domingo 24 de noviembre de 2019 marcó el final de la vida de Danny Collins tal como la conocía. Los equipos de vigilancia lo habían estado rastreando durante 3 días, y Rafael Vega había autorizado una intervención directa para recuperar el dinero robado y eliminar a todos los involucrados. El escape de Danny comenzó con una llamada telefónica salvadora a las 11:47 de la noche. Su vecina, la señora Rodríguez, informó que unos hombres extraños habían estado haciendo preguntas sobre su rutina. La advertencia de la anciana le dio a Danny quizás 30 minutos antes de que llegara el equipo de asalto del cártel. Su plan de escape se activó de inmediato. Una sola maleta contenía documentos esenciales, $2 millones en efectivo y suministros de supervivencia. Los $16.5 millones restantes serían abandonados. Una pérdida devastadora, pero que preservaría su supervivencia. Danny abandonó todo lo que había definido sus 38 años. Fotografías familiares, recuerdos de ingeniería, pertenencias personales. Echó un último vistazo a la sala de estar donde él y Sara habían planeado su futuro, sabiendo que nunca la volvería a ver. La ruta al garaje industrial pasaba por calles secundarias donde la vigilancia sería difícil. Danny condujo con cuidado metódico, revisando sus espejos constantemente. Cada conjunto de faros representaba una muerte potencial. Los $2 millones llenaban una mochila que Danny cargó en una camioneta robada preparada para esta contingencia. El dinero restante, $16.5 millones, se dejó detrás de las paredes falsas del garaje para su eventual recuperación. El aspecto más doloroso fue abandonar a su familia para salvarse a sí mismo. El tratamiento contra el cáncer de su madre continuaría solo 6 semanas más. Mary Collins moriría creyendo que su hijo simplemente había desaparecido, sin saber que había robado millones para salvarle la vida antes de verse obligado a huir. El viaje desde El Paso comenzó a las 2:30 de la mañana, en dirección noreste hacia Dallas, evitando las autopistas con lectores de matrículas. Detrás de él, el equipo de asalto del cártel encontró un apartamento vacío a las 3:15 de la mañana, evidencia de una partida apresurada, pero sin indicios de dónde había ido su objetivo. En Dallas, Danny se conectó con especialistas en transformación de identidad. El proceso de Danny Collins a Daniel Collinson tomó 3 semanas y consumió la mayoría de sus recursos restantes. Un nuevo número de seguro social, licencia de conducir, credenciales y un historial laboral que resistiría el escrutinio. Para la Navidad de 2019, Daniel Collinson llegó a Vancouver como consultor de TI. La soledad inicial fue abrumadora, pero preferible a la alternativa del cártel. La madre de Danny murió el 15 de enero de 2020, 6 semanas después de su desaparición. El tratamiento experimental había mostrado ser prometedor, pero los recursos financieros se habían agotado. Mary Collins falleció, preguntándose por qué su hijo la había abandonado. 2 años después, Danny se enteró de la muerte de su padre a través de búsquedas en Internet monitoreadas. Frank Collins sufrió un ataque al corazón en la instalación de gestión de residuos. La hermana de Danny heredó la empresa, pero se vio obligada a venderla en 6 meses para cubrir las deudas acumuladas. La destrucción de su familia representó el verdadero costo del crimen de Danny. Había robado $19 millones para salvar la vida de su madre, pero se vio obligado a abandonarla antes de que el dinero pudiera lograr su propósito.